Mira, si eres fundador, emprendedor de un startup en etapa temprana, estás buscando esa primera ronda de financiamiento de capital para inyectar a tu compañía, la nota convertible puede ser la herramienta correcta. A lo largo de los años yo he tenido experiencia asesorando a emprendedores que están buscando ese capital, utilizan notas convertibles, utilizan otras herramientas, pero con esa experiencia lo que quiero es describirte, explicarte y que estés informado sobre los elementos básicos de una nota convertible y que puedas usar esos criterios para evaluar si es la herramienta adecuada, si necesitas más ayuda de parte de un abogado y por lo menos saber lo básico de cómo negociar la nota convertible. Importante, esto es una guía informativa, esto no es asesoría legal individualizada, así que si necesitas recaudar capital, te recomiendo a que busques un abogado con experiencia en startups, con experiencia en levantamiento de capital. Y te recomiendo que no contrate a tu primo abogado que hace divorcio o tu amiga que hace derecho de bienes raíces, sino que busques a una persona que tenga experiencia específicamente con startups y levantamiento de capital. Con eso en mente, ¿qué es una nota convertible? Una nota convertible es un préstamo al final del día. Un inversionista pone dinero, pone capital en tu empresa con la expectativa de que ese dinero se convierta en acciones cuando se dan unos eventos que vamos a estar hablando en un momento, o que reciba en la fecha de vencimiento, reciba de vuelta su capital principal e intereses. Esto lo diferencia mucho de un SAFE. En un SAFE, el inversionista pone el capital, pero la única expectativa que tiene es que cuando se dé un evento en particular, se convierta en accionista de la empresa, no que reciba de vuelta su dinero. El primer documento importante en el proceso de la nota convertible es el term sheet. Es una hoja de resumen de los términos más importantes eh, que vamos a explicar en un momento cuáles son esos términos, esas cláusulas, pero es un resumen de esos puntos claves. A la vez que ese term sheet está completado y se haya negociado de parte del fundador y del inversionista, entonces los abogados van a estar produciendo una serie de documentos que se plasma el negocio final y se oficializa la inversión. La primera cláusula importante para insertar en este term sheet es la fecha de vencimiento y esa fecha de vencimiento es lo que realmente hace que una nota convertible sea una nota convertible, porque es el día en que la empresa tiene que devolverle el dinero al inversionista, el principal más los intereses, si es que esa nota convertible no se ha convertido en acciones. Eso es a diferencia, por ejemplo, en el caso de un préstamo bancario, tú tienes que hacer unos pagos mensuales. En el caso de una nota convertible, ese principal y esos intereses se pagan al final de la fecha de vencimiento. Una estrategia común que se utiliza en el derecho de startups, en el levantamiento de capital, es que esa fecha de vencimiento se haga después, se plasme un poco después de la fecha en que se espera cerrar una próxima ronda de inversión, que vamos a explicar cómo eso afecta al negocio, pero esto se hace porque para que la conversión ocurra, antes de que el fundador, la empresa, tenga que devolverle el dinero al inversionista. Si llega la fecha de vencimiento y la nota no se ha convertido todavía en acciones, pero tampoco la empresa tiene los fondos para pagarle al inversionista su dinero, pues entonces hay que negociar una extensión de ese plazo. Normalmente se hace, normalmente los inversionistas no ejecutan esa cláusula porque quieren que la empresa tenga éxito, pero está ahí por una razón y es que esa es la razón de ser de una nota convertible, que haya una fecha de vencimiento y que al final de esa fecha, si no se ha cumplido con los términos, pues entonces que se devuelva el dinero. Otra cláusula importante para incluir en ese term sheet es la tasa de interés. Dijimos que es un préstamo, todo préstamo tiene una tasa de interés, así que el inversionista espera recuperar el capital principal más los intereses acumulados. Los intereses suele ser simple, no compuesto, y generalmente se encuentra en un rango entre 4 a 6%. Eh, cuando se convierte automáticamente la nota convertible en acciones de la empresa. El término más importante aquí es el financiamiento calificado, en inglés Qualified Financing.
La deuda de esa nota convertible se va a convertir en acciones de la empresa cuando ocurre este Qualified Financing. Y esto no es otra cosa que una nueva ronda de inversión de al menos $1 millón, donde se establezca que tu empresa tiene una valoración en el mercado. Esos son los elementos principales de un Qualified Financing que da lugar a que se convierta en la nota convertible en acciones de la empresa. En ese momento que ocurre esa ronda de inversión nueva de ese Qualified Financing, entonces la nota se convierte en acciones preferentes y los inversionistas de la nota convertible reciben los mismos derechos y beneficios que reciben los accionistas de esa nueva ronda de inversión. Otro elemento importante de una nota convertible, el descuento y el tope de valoración, el valuation cap. Vamos a verlo en conjunto. El descuento no es otra cosa que el porcentaje de reducción o descuento que el inversionista de la nota recibe en comparación con el precio que va a pagar el inversionista en la nueva ronda de inversiones del Qualified Financing. Y eso suele ser entre un 15 a 25%, un 20% es bastante común. Ejemplo para explicar esto. Un inversionista invierte $100,000 en la empresa con un descuento de 20%. Si los nuevos inversionistas de la ronda de inversión calificada del Qualified Financing pagan $1 por acción, pues entonces eso significa que el inversionista de la nota convertible va a pagar 80 centavos por cada acción en lugar del dólar. Así que van a estar recibiendo más acciones por la misma cantidad de dinero que lo que recibirían los inversionistas en la nueva ronda de inversión. La otra cláusula es, como les mencioné, el valuation cap, el tope de valoración. Y eso es la máxima valoración de la empresa a la que la nota se convertiría en acciones de la empresa. Por ejemplo, si el tope de valoración es de 10 millones en la nota convertible y la nueva ronda, el Qualified Financing, pone a tu empresa en $20 millones de valoración, pues entonces el inversionista de la nota puede convertir su nota a acciones basado en esa nueva valoración, o sea que recibiría un 50% de descuento. Cuando están ambas opciones, el descuento y el tope de valoración, el valuation cap, pues el inversionista recibe la que más le beneficia. En un mundo ideal, ¿verdad? Y muchas veces ambas cláusulas están presentes en la nota convertible. En un mundo ideal, solamente el fundador otorgaría un descuento en lugar de un tope de valoración, ¿verdad? Porque eso evita unas conversaciones sobre valoración de tu empresa, a veces evita que se diluya demasiado tus propias acciones en la compañía. Esto es, otra vez, una situación ideal. Eso depende mucho del poder de negociación que tenga tu empresa, pero sería pues preferente que solamente haya un descuento, por ejemplo, de 20% versus que haya un descuento más le dé la opción al inversionista de invertir basado en el tope de valoración. ¿De qué otra manera se puede convertir esa nota convertible en acciones de la compañía? Además del financiamiento calificado del Qualified Financing, hay otros dos escenarios, mayormente, y uno es al vencimiento de la nota. Si vamos a decir que la deuda se convierte en acciones en la fecha de vencimiento, eso es una opción que hay en la nota convertible y puede ser de manera automática, se vence, llega la fecha de vencimiento y automáticamente se convierte en acciones, o de manera opcional. Idealmente el fundador puede tener esa opción, pero a veces los inversionistas son quienes tienen la opción de hacer esa conversión. El otro escenario donde se puede convertir esa nota convertible en acciones de la compañía es por cambio de control. Esta es una grande, esta es importante porque si la empresa es adquirida por un fondo, por una persona, por otra compañía, antes de la fecha de vencimiento y antes de que se haga una nueva ronda de inversión, el famoso Qualified Financing, entonces
el inversionista podría tener dos opciones. O recibir el capital que invirtió en la compañía, o que se convierta la nota en acciones de la compañía y se convierte en copropietario de tu empresa. Y el último detalle que voy a hablar un poquito aquí en la nota, sobre la nota convertible es los gastos legales. Esto es importante también porque un startup en etapas tempranas muchas veces no tiene, precisamente está buscando capital para poder llevar a cabo su negocio y no tiene los recursos. En muchas ocasiones, los inversionistas tratan de negociar para que el fundador, la empresa, le pague al inversionista los honorarios de abogado del proceso. Idealmente, cada cual debe de pagar lo suyo, de pagar sus propios abogados. Eso, ¿verdad? Puede ser un abuso de poder de parte del inversionista, tratar de imponerle eso a una compañía en etapa temprana. Claro, hay que verlo caso a caso, pero tengan eso en mente. Como mucho, traten de al menos negociar un tope que ustedes que la compañía estaría subsidiándole al inversionista, pero idealmente cada cual paga lo suyo. Miren, eh, después de mirar este video, de evaluar un poquito las alternativas, yo espero que tengan un mejor entendimiento de la nota convertible. Como les dije, hay distintas opciones. En etapa temprana, las principales son la nota convertible y el SAFE. Pero por lo menos deben de tener lo básico, de poder negociar en confianza, de poder conversar con su abogado o abogada sobre el proceso de manera educada para que sepan a lo que se enfrentan, estudien los escenarios de cómo se van a diluir tus acciones en la compañía en un futuro, si se da una ronda de Qualified Financing y en la medida que va creciendo tu empresa. Todos esos escenarios posibles es importante tenerlos en mente y eso realmente es el propósito de este video. Hay muchos otros detalles que van a entrar en juego. Esto como les dije, es una guía informativa. Hay que ver todo caso a caso. Esa es la importancia de tener un abogado con experiencia en el campo y en levantamiento de capital. Les invito a que busquen asesoría de sus abogados. Si no tienen abogado, en confianza, vengan a www.ruta.legal. Pueden agendar una conversación conmigo para evaluar, para tener una conversación informal, a ver si esta es la alternativa más correcta, si es algo en lo que nosotros podemos ayudarte. Y partir de ahí, ¿verdad? Es el primer paso en una travesía de buscar capital para tu empresa, para asegurarse de que está todo en orden y que puedas crecer tu compañía en confianza y maximizando las oportunidades de crecimiento.